InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, oyentes de Radio Caput, aquí nuevamente otro lunes con ustedes. Raquel Márquez les habla, acá desde el espacio y el estudio de Chicha Mariani de Radio Caput, con nuestro operador Martín Loza. Empezamos este lunes tan particular, todos los lunes son particulares porque ya en la Argentina todo es muy particular, ya no sabemos más qué cosa adornar para hacer que el oyente se sienta más complacido. Pero bueno, acá estamos. Hoy tenemos un invitado realmente muy importante por lo que significa toda su historia, su militancia, sobre todo su compromiso, su parte humana, porque a mí siempre me interesa rescatar esto, ¿no?, de los invitados que traemos a Somos Grandes. Que Somos Grandes, como recién le estaba explicando a nuestro invitado, que ahora lo voy a presentar. Somos grandes por varios motivos. Somos grandes porque, bueno, pertenecemos a una generación que ya hoy es grande, es la generación grande, la generación plateada, como algunos le dicen. Plateada, sí. Mira, porque estamos, ¿viste? Nunca había escuchado eso. ¿No? ¿Viste? Sí, porque casi todos estamos ya con los pelos plateados, menos algunas de las señoras que todavía nos teñimos. Pero somos plateados, ya estamos plateados. Pero al margen de eso somos grandes porque insistimos, perseveramos en nuestras ideas, en nuestras convicciones, y somos grandes porque seguimos siendo parte de la producción de nuestro país, porque damos contenido en todo, en la ciencia, en la cultura, en un montón de diversos de creatividad, de organizaciones. Entonces somos grandes, porque para seguir insistiendo hay que ser muy grandes. Sí. Bueno, y ahora les voy a contar con quién estoy acá en este momento. Les damos la bienvenida a Guillermo Robledo. ¿Cómo estás, Guillermo? Te agradezco inmensamente la participación en mi programa. Muchas gracias, Raquel, por
por tu invitación. No, al contrario. Bueno, ahora les voy a contar un poco de quién se trata, porque muchísima gente lo conoce, pero hay otros que no lo conocen. Entonces vamos a decir que él fue militante de la UES, así que miren qué importante, ¿no? También acá me pone que fue proletarizado en fábricas metalúrgicas, curtiembres y de carbón. Fue militante montonero durante la dictadura bajo la jefatura de Néstor de Vicenti, el hijo de Azucena Villaflor, que fue una de las madres que fueron arrojadas durante la dictadura al río, y otros compañeros, ¿no? Estudiante también hasta cuarto año de economía, con 2 años en el periodismo, e integró diversas cámaras empresariales vinculadas con la CGE. También fue militante y fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Recuerda que hubo un momento muy importante que funcionó esto de las empresas recuperadas que habían sido cerradas, que habían sido destruidas. Bueno, fue toda una movida que seguramente nuestros oyentes recordarán esa época. Bueno, él estuvo también metido ahí en la fundación de este Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores. Presidente también de la Cámara de Empresas Antimonopólicas Argentinas. Fue secretario de Desarrollo Económico y Producción y Empleo de la Intendencia de Quilmes. Creador del Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro Arrupe, como misión de Francisco. Después un poquito nos vas a ampliar de qué se trata esto del Padre Arrupe. También creador del Centro de Estudios Entrópicos Rodolfo Walsh, militante del movimiento de jubilados y discapacitados, comerciante y perseguido del Lufer. Así que tenemos unas lindas cosas para hablar, ¿no es cierto? Bueno, 69 años, ¿viste? Ahí tenés, te hice la síntesis rápida que me pediste anoche. Me imagino. Con toda esta trayectoria hay un montón de cosas que quedaron en el camino, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir entrando en tema, porque la idea era un poco comentarle a los oyentes cómo fue esta historia tuya, pero que compartiste con tantos compañeros, que hoy muchos ya no están, lamentablemente, pero que forjaron un espíritu de dependencia o liberación que se contaba en esas épocas donde era tan mística la militancia, con tanto compromiso, con tanta idea de la importancia que tenía la soberanía y la identidad de nuestro país. Esos años gloriosos, porque la verdad fueron años que tuvimos la oportunidad de compartir, que fueron años muy hermosos para militar, para luchar. Bueno, un poco hacer una introducción de todo esto y después vamos a ir yendo a dónde llegamos, cómo llegamos. Bueno, mira, contanos un poco cómo fue tu historia. No, la historia, digamos, mi familia fue una familia, mi abuelo obrero carpintero, típico viejo cuadro del PC que llega al peronismo y se hace peronista. Claro. Mi abuela, por el lado paterno, ¿no?, que lo hace estudiar a mi papá, era el único que estudiaba allá en Villaluro y llega a contador público. ¡Qué bárbaro! Después va entrando y haciéndose socio de empresas nacionales, ¿no?, de pymes, y yo vi ese momento en que había un ascenso social, o sea, yo lo viví familiarmente. Sí. Mi papá después terminó militando junto con Helvar en la CGE, o sea que yo vengo viviendo la cuestión. Venís transitando bien la historia desde adentro, casi. Desde adentro, sí, desde a nivel familiar, era así, ¿viste? Porque lo vivías, los problemas, las peleas, las luchas, todo eso, el crecimiento, porque se podía crecer. Ya te digo, las empresas eran de capital nacional, todos laburantes, y que fueron desarrollándose en la medida en que había un Estado que acompañaba. Cuando ese Estado dejó de acompañar, los monopolios así fue. Se comieron todas las empresas, por eso hice yo la Cámara de Empresas Antimonopólicas, en base a la experiencia esta, algunas familiares y otras no familiares y otras de las empresas recuperadas, ¿no? Entonces esa fue la historia, o sea, tengo pendiente escribir la historia familiar como una historia de la parábola de la Argentina de muy los importante. últimos 70 años, más o menos, porque lo hemos vivido todo de adentro, con acción, nunca, viste,
comprando falsos discursos, sino viendo cómo se sobrevivía a los falsos discursos. Sí, viviendo la realidad. Claro. Y por el lado de mi vieja también, mi abuela era peronista, se carteaba con Perón. Qué maravilla. Así que, bueno, en ese caldo. Ese fue el inicio. Ese es el cuadro claro. que te rodeó. Después, bueno, llegó Perón en el 73 y yo militaba en un colegio que era muy politizado, estudiaba el Nacional número 9, el Urquiza, que fue donde se filmó, ¿viste? La historia oficial. Sí. Viste que Norma Leandro es profesora en una escuela y sale el patio que se ve pasar por atrás del tren. Bueno, no sabía que se había filmado ahí. En el Nacional número 9 de Urquiza y en Condarco y La Vía, que era el colegio nuestro, ¿no? Y ahí era un colegio muy politizado, bueno, y ahí fue donde me milité para que tengas una idea, había hora libre y nadie se iba y todo el mundo venía, cada organización política, a bajar línea de lo que... Qué linda época. Era lo que vos decías, ¿no? Otro clima. Nadie se iba, nadie se ofendía y se armaban esos debates. Bueno, ahí empecé a militar con la gente de la UES, en pleno auge, ya te digo, estamos hablando de cuando viene Perón, muere Perón, toda la muerte de Perón, la plaza. Sí, fueron los principios de los 70 tan difíciles. Y bueno, después me integré a militar a Montonero, digamos, nosotros fuimos la última camada que se sumó. Claro, cuando todos se venían yendo, los de la UES, fuimos los últimos que entramos, los más jovencitos. Y ahí hubo, esto que te pongo ahí, hubo una política de que había que ir a trabajar a las fábricas. Sí. Por eso el término que se usaba era ese, proletarizado. Claro, proletariado. Y que era ir a vivir. La verdad que fue una experiencia inolvidable. O sea, eso de levantarse a las 4:30 de la mañana. Es que ahí se aprende lo que es ser de base, ¿no? No me olvido más de eso. Un gran aprendizaje. De cómo te enseña la gente, cómo, bueno. Y vos estabas en la zona sur. En la zona sur, sí. Estaba en la zona de Quilmes, Berazategui. Bueno, en realidad era toda la zona sur, ¿viste? Yo vivía en Quilmes y militábamos todos, de Avellaneda hasta Florencio Varela, todo junto. Por esa época la represión no te perseguía por sección electoral. Claro, era parejito. Así que bueno, esa fue la experiencia. Después, ahí fue donde tuve la oportunidad, como te pongo ahí, el honor de haber estado dirigido por Néstor de Vicenti, que era, bueno, él desapareció y a raíz de eso la madre... Claro, fue una de las primeras fundadoras y demás. Después de que él desaparece, está entre los 7 compañeros que cayeron y no me cantaron. O sea, Néstor de Vicente tenía todos mis datos. Claro. Y el de mi compañera también. Y no cantó nada. O sea, viste esa cuestión de que todo el mundo cantó. Por eso estás hoy acá. Exactamente. Y eso a mí me dio una impronta cuando vos decís, bueno, todos estos años, y loco, si los compañeros esos se bancaron la tortura, la muerte, qué sé yo, y no te delataron, yo tengo un mandato de por vida. Total, un compromiso nada me parece imposible. ¿no? Nada me parece imposible después de eso. Y por ahora, y toco madera, espero no cambiar, sigo siendo fiel en distintas expresiones y siempre adecuándome a las etapas donde me tocó, o a ámbitos o etapas de la vida que me tocó vivir, como fueron, por ejemplo, las empresas familiares, o después las empresas recuperadas, donde yo pude volcar la experiencia empresarial que tenía, gerenciando y ayudando a salir muchos casos. En ese sentido éramos muy compinches con Iván Hein, ¿te acuerdas de Iván Hein? Sí. Que también había sido de una familia pyme, fundida por Cavallo. Y bueno, y así fui. Siempre leal a vos mismo. Siempre creo leal, que eso fue leal al mandato de esos compañeros. Claro, o sea, para mí, ¿viste? Ahí es donde se ve la lealtad. Si yo tengo familia, nietos y demás, y bueno, es porque esos compañeros que trato de inculcarle, mire que ustedes tienen otros abuelos, que son estos, no biológicos, claro, pero sí, tampoco políticos, sino, como yo les digo, que me dieron, no me dieron vida, pero me negaron muerte. ¿Qué te parece? Así que, ¿qué te parece? Bueno. Qué importante. Y después, bueno... de ahí entraste ya en los 90. Claro, ahí tuve una militancia sindical muy fuerte siempre, también acompañado, o sea, era paradójico, porque estaba como empresario, como gerente, qué sé yo, trabajando en las cámaras, pero no perdía el contacto con el movimiento obrero, y entonces ahí trabajé mucho, milité mucho, apoyé las distintas agrupaciones sindicales que se hicieron cuando volvió la democracia, por ejemplo, con el Barba, que se ganó en la UOM Quilmes, el ruso Gansky, en varias secciones de la UOM,
Después apoyó también al Cancagullo cuando hizo la lista gran verde en el también. Pojo. Ahora se cumplió un séptimo años de su muerte. Sí. Así que siempre articulando, ¿viste? Dentro del poco, por ahí yo tenía algún nivel de ingreso, ¿viste? Diferente a la media de los compañeros por esta Y cuestión te podías familiar. mover un poco. Y sí, apoyaba también. Apoyaba Sí, económicamente, sí. ¿viste? Eso fue fundamental también, si no, no se podía militar. Y lo sindical después eso hizo que cuando el Barba ganara como intendente en Quilmes, estuvo 8 años ahí y yo estuviera como secretario de Desarrollo Económico, Producción y Empleo, lo cual me dio una hermosa experiencia en el marco del gobierno de Cristina, ¿no? Claro, de gestión de Estado, gestión, que eso es importantísimo. que fue también trabajando con las cooperativas, ¿viste? Sí, fue cuando renació todo, claro, o por lo menos se comenzó. Un auge muy grande de las cooperativas, tuve una experiencia bárbara en eso, maravillosa, que siempre la reivindico. Y en el medio de eso fue que vos recién me preguntabas cómo salió el observatorio. Bueno, trabajando con las cooperativas en las villas de Quilmes, encontré que había una dimensión de, fíjate vos hoy la dimensión que tomó a nivel universal, de la religiosidad popular. Claro. Que hasta ese momento yo no la había tenido en mi universo, ¿viste? de acción ni mental. Respetaba, sí, los curas del tercer mundo, ¿viste? El del pero cámara, no estaba todo. militando dentro de ese espacio. No lo dimensionaba como... ¿Qué me encontré ahí? Que gran parte del pueblo tiene en la religiosidad popular un bastón de vida tremendo, muy importante, que va por arriba del momento electoral, ¿viste? En los barrios. Sí. Entonces yo me encontré que en las cooperativas, que estaban hechas de los sectores más excluidos, estaban conformadas por los sectores más excluidos de la sociedad, estaban todas las religiones. Era un abanico infernal. Estaba del Gauchito Gil, San La Muerte, el católico, las religiones afro, distintos, estaban todos ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Y las cooperativas tenían obradores en las villas. O sea, obradores para hacer las obras, para recibir los materiales, ¿viste? Todo lo que obradores, se hace. Urbanización para la construcción, popular. Para la construcción. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos los obradores una escuela de filosofía de las villas? La flauta, ¿cómo se les ocurrió? Y la hicimos, porque era la única forma que había de sintetizar esa discusión, pero era discusión en buena onda, porque ¿viste? Todo, pero uno... Era compartir, digamos, lo que entonces cada uno la hicimos pensaba. En la Villa Itatí de Quilmes, que es la más grande. La Villa Itatí, sí, la conozco. Y anduvo bárbaro, vinieron muchos compañeros me acuerdo de Rubén Drí, ¿viste? El sacerdote católico, divino, un teólogo bárbaro, divino, vino a dar varias conferencias ahí con los compañeros a discutir todo este lío. Nosotros lo explicamos, mirá que te encontrás con todas las religiones, vos sos cristiano. Pero qué importante que fue la incorporación de esos curas que se metieron ahí. Tremendo, sí. Fue muy importante. Bueno, y ahí, a raíz de eso, conozco a un cura porque viste que Quilmes, como estuvo Monseñor Novak, protegió mucho. Ya Monseñor y habilitó, había un camino empezado. Claro, y habilitó a los curas de Quilmes a los asentamientos. En la época de la dictadura ya. Fue de los lugares donde hubo más, porque la iglesia le dio cobertura para que los humildes tomaran los terrenos y hicieran barrios vacíos. Claro. Porque tenían la mitad del territorio vacío. Entonces eso hizo que hubiera un montón de curas muy, muy interesantes y salimos a hacer otra instancia muy interesante que fue empezar a reconstruir la historia oral del pueblo. Fantástico. Fuimos con esta tecnología que tenés ahora, que ahí era incipiente, de un telefonito, y empezamos a reconstruir la historia oral, y hicimos un canal, que todavía está, lo buscás en la web y lo encontrás, hicimos casi 250 videos de historia oral de todo tipo en Quilmes. Con eso, en un momento encuentro un curita que tenía 88 años que me dice, pero vos tenés que ir a hablar con Clelia. ¿Clelia? ¿Quién es Clelia? Le dije, yo sí. ¿No conoces a Clelia? Yo no, te digo la verdad, no la conozco. No, bueno, pero vos lo que no sabés es que Monseñor Podestá, ¿y quién es Monseñor Podestá? Sí, es conocido. No, pero para mí no era conocido. En ese momento, claro. Me sonaba, ¿viste? Esos nombres que te quedan, pero no lo dimensionaba. No, Monseñor Podestá fue el obispo de Quilmes, porque la diócesis de Quilmes, hasta el 77, abarcaba desde Avellaneda hasta Berazategui, Varela, era inmensa. Muy Después en el 77 se divide, o 76. Y él tuvo un tema tremendo porque se enamoró de su secretaria, que era Clelia. Claro. Jerónimo Podestá y Clelia,
que hay un video muy lindo que lo invito a la audiencia, a que lo quiere buscar, en Amores, esta serie que hizo Cristina, ¿viste? Amores históricos, algo así. Hay un capítulo donde se refleja que Mercedes Morán hace de Clelia. Bueno, el asunto es que la historia me impactó y dijimos, vamos a buscarla, ¿existirá? ¿No existirá? No, Monseñor Podestá se murió en el 2000, pero Clelia está viva. Entonces fuimos y le tocamos el timbre a Clelia, que vive acá en la capital, no vivía en Quilmes, ahí cerca del Cid Campeador, a 2 cuadras, y te hablamos un vínculo tremendo, ¿viste? Porque la verdad que tiene una historia que Cristina, en una charla, porque nosotros le publicamos, a raíz de ese vínculo, le publicamos varios libros desde el municipio a Clelia, porque ella era periodista. Ah, mira. Entonces escribía muy bien, y le escribimos 2 libros que nunca se habían hecho, que son las cartas de Jerónimo y Clelia. Bueno, el asunto es que uno de esos libros que le publicamos le llegó a Cristina. Cristina la manda a llamar y vamos juntos, cuando todavía era presidenta. Y no, esa historia, yo era fanática, digamos. En los 60, Podestá era lo que después fue Mujica en los 70. Claro, sí. Yo lo tengo de esa época. Claro. Y entonces Cristina dice, con esta historia Argentina tiene que ganar el tercer Oscar. Así, ¿eh? Mira. Así que lo llamó ahí a Parrilli y le dice, mira, bueno, después salió este pequeño corto que se hizo ahí, pero después perdimos las elecciones y no pudimos avanzar. Pero, dice, pero esta avanzar. Historia... Bueno, pero la historia está ahí, está pendiente. Bueno, ahí se hizo el vínculo y después ella, ahí te desemboco en el observatorio. Claro. Ella era muy amiga de Bergoglio, Clelia, porque Bergoglio, como su postura, que no pudo modificar, viste, en la iglesia en los 13 años que estuvo en el papado, pero su postura de fondo era celibato optativo. O sea, no celibato obligatorio. Obligatorio, claro. Y entonces el caso de ellos, Bergoglio lo cuidó mucho antes de ser papa. Todos los domingos la llamaba Clelia y hablaban, se encontraban, y esto y lo otro, y qué sé yo. Bueno. Mira qué linda historia, sabes que no, desconocida para mí. Por eso, y nosotros estamos haciéndola vivir. La casa de ellos sigue estando ahí como un patrimonio muy interesante, patrimonio nacional, que la sacamos nosotros, logramos sacar antes de perder las elecciones, sacamos una ley nacional que la convirtió en patrimonio nacional, a la casa. Qué bueno. Bueno, y ella me abrió el vínculo con Bergoglio, y le dice, le deja por escrito, ella era grande ya, mirá, después de papa, si me pasa algo, ella tenía 6 hijas, seguí con mis hijas y con Guillermo. Me habilita como una especie de hijo político, digamos, claro, sí. El hombre que nunca tuvo, o sea, tuvo todas hijas, 6 hijas, 6 mujeres, y Bergoglio cumplió. Entonces ahí le llevamos una iniciativa, junto con las empresas recuperadas, a Francisco, le dijimos, mire, hay que hacer el Observatorio de la Riqueza, porque está el Observatorio de la Pobreza, que tiene la UCA, pero falta la otra cara de la moneda. Sí, ese es bueno, muy bueno esa parte. Y entonces ahí Francisco le dijo, vayan para adelante, me parece bárbara la idea, háganlo, vayan para adelante, y ahí empezamos, y ya cumplimos 10 años. ¿Y el nombre de Padre Pedro Arrupe, te explico. ¿Quién era? ¿Por qué? Porque ese sí no lo conozco. Por eso, Arrupe, te pongo 3 hechos por los cuales definimos ese nombre. Arrupe era un jesuita que estuvo 20 años en la congregación de Japón y era el jefe de la congregación de Japón en Hiroshima cuando cae la bomba atómica. Y sobrevive él y arma con todos los jesuitas el primer hospital de campaña bajo la bomba atómica en el medio de la radiación que nadie sabía, porque él aparte era médico. Entonces arma el primer y sobrevive. No se muere ningún jesuita, entonces ya tiene una dimensión ahí media de milagro. Que está, y sí. Bueno, después de eso, cuando se hace el Concilio Vaticano II, cuando el Papa Juan XXIII hace el Concilio Vaticano II, los jesuitas lo sacan de Japón y lo ponen de jefe de todos los jesuitas del mundo para llevar adelante las modificaciones de fondo que había hecho el Concilio Vaticano II. Claro, que fueron complicadas también. Entonces, el avance que... El sector más radical, que se produjo el enfrentamiento terrible entre el Opus Dei y los jesuitas, pero el que llevó el tema a fondo, en la Argentina, en todos lados, fue el padre Arrupe.
segunda razón, digamos, que fue el que llevó más a fondo las decisiones del Concilio Vaticano II, que iban obviamente a favor de los pobres, decían, no puede ser una iglesia de los ricos. Y la tercera razón es que fue el que le dio el primer paso en el año 73, viene acá a nombrar el nuevo superior, viste que las congregaciones tienen superiores por provincia y qué sé yo, y tenían que nombrar un nuevo superior en la Argentina. Por parte de los jesuitas. Por parte de los jesuitas. Entonces, Bergoglio, como era jesuita, lo lleva a visitar la obra que hacía Angelelli en La Rioja. Claro. Y en esa reunión donde están los tres, Arrupe, Angelelli, año 73, decide Arrupe nombrarlo superior de los jesuitas a Bergoglio, a los 33 años. Pero qué historia impresionante. Entonces, sin ese paso, que lo sacó de ser un cura, digamos, más raso, digamos, jesuita, y lo puso como jefe, ¿no? Porque Arrupe era peronista. Lo dice por varios lados. O sea, peronista, apoyaba todo lo que fuera todo popular, en todos lados. Entonces esas son las tres razones por las cuales elegimos ese nombre, ¿no? Que son Hiroshima, superior de los jesuitas al máximo con el Concilio Vaticano II, y ni más ni menos que el que le dio el primer paso a Francisco para que llegara Papa. Igual, argentino y peronista. ¿Y cuándo partió Arrupe? No, Arrupe, bueno, estuvo enfermo, tuvo un Alzheimer, más o menos en el año, creo que en el 82, 83, por ahí. Claro. Sí, porque estuvo 4 años que le dio un Alzheimer que no podía hablar, o sea, no pudo estar al frente igual de la ya compañía. Era muy mayor. Sí. Pero vos sabés que, bueno, yo no soy una gran conocedora de todo el tema eclesiástico, pero no lo tenía al padre Pedro Arrupe, porque viste que los jesuitas ni hoy se animan a reivindicarlo. Por algo es que está silenciado. Fíjate, entonces yo siempre cuando escuché la organización, el Observatorio de la Riqueza... Porque fue el tipo más de izquierda que hubo en la iglesia. Claro, entonces yo digo, pero ¿por qué se llamará así? Y claro, nunca había tenido la oportunidad de conversarlo con vos, y me parece muy interesante que lo expliques y que lo traigas, porque todos tenemos que aprender de dónde venimos, porque en cierta manera... cómo se construye el pueblo argentino, nuestra cultura, nuestra identidad, también con estos personajes que hicieron una barbaridad por todos nosotros, sí. Que es todo lo que también responde el tema de la pastoral social, ¿no? Claro. Que es toda la parte social de la Iglesia, que es la que reivindica el esfuerzo de los pobres, de los trabajadores, de los que están marginados, y que, bueno, Francisco fue y es Francisco, una bandera. Ahora ya desde el Vaticano realmente le dio un empujón impresionante, y aparte con lo que escribió en Laudato Si, que está referido a todo esto de las empresas, eso es maravilloso, de toda la parte de la parte financiera, de cómo el mundo iba a estar. Yo cuando leí Laudato Si me quedé, digo, eso fue lo que nos inspiró a llevarle la idea a Francisco. Claro, es un legado cuando leímos la Laudato le llevamos la idea del observatorio. Te abre la cabeza, más relacionándolo con lo que está pasando hoy, que es muy, muy grave. Bueno, realmente me encanta todo. Así que fíjate la hilación, ¿no? O sea, llegamos a eso por escuchar, como a decían, la gente del barrio, a la y la gente religiosidad más popular. Si empobrecida. yo no llegaba a Bergoglio, yo no hacía el observatorio, yo no... No, por supuesto. ¿Entendés? Salió de abajo. Ahora que soy un jubilado, estoy tratando de hacer lo mismo con y la lucha que han tenido los jubilados y los discapacitados en resistencia a este Milei. Y bueno, eso, como consejo, yo siempre métanse a militar en la etapa de la vida que te tocó. Pero por supuesto. Yo antes no militaba la cuestión de los jubilados, ahora sí, porque soy jubilado, no abandono las otras, las sumo. Uno las suma. No es que por eso dejo de tener relación con las otras etapas. No, son diferentes etapas y son diferentes, y son los mismos derechos que tenemos como trabajadores, que cumplimos una misión como corresponde, y que ahora estamos reclamando los derechos que nos corresponden de acuerdo a todo lo que hemos aportado en nuestra vida activa laboral, y que ahora merecemos tener la dignidad que corresponde a un sujeto de derecho como somos los mayores, porque eso es otra de las cosas, ¿no? Exacto. Es como que la política, esta política, invisibiliza al viejo, como que bueno, ya está de más, ¿viste? Vivió un tiempo, sirvió para este mercado de consumo,
y ahora ya como es viejo y no produce, bueno, ¿para qué lo queremos? ¿Qué es lo que está haciendo ahora este gobierno, que es el peor de todos, en el sentido que está haciendo un gerontocidio? Nosotros decimos, Sí, los que estudiamos seguro. la parte Sí, de la sí. gerontología, Es buen ¿no? término, ¿sí? Es un gerontocidio porque... ¿Quién lo dijo ese término? Mira, esto lo hemos trabajado mucho en la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad. Yo trabajé mirá. muchos años con Eugenio Semino, Ajá. y él empezó a aplicar este término de Mirá qué interesante. gerontocidio. No lo había escuchado nunca. Sí, no, porque es el genocidio hacia las Hacia la personas tercera edad. mayores, claro. Mirá. Así que, bueno, estamos en esto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño relax. Vamos a tomar un traguito de agua y vamos a pasar en la segunda parte a hablar de otros temas más, por ahí más políticos, de lo que nos está hoy. pasando hoy, y también a las cosas que vos te dedicás, sobre economía, sobre las finanzas, sobre esto del observatorio de la riqueza. ¿Cómo es que no se habla? Se habla de los pobres, como si los pobres tuviesen la culpa de ser pobres y como que fueran también los responsables de la pobreza, cuando en realidad es qué pasa con la riqueza. Bueno, esto lo vamos a dejar para la segunda parte, y ahora vamos a escuchar un carnavalito. Mira, Uy, qué lindo. me llegó de casualidad, tampoco sé quién lo interpreta, porque a veces tengo que ser sincera, no tuve la oportunidad de buscar, pero se llama ¿Qué pasó? Y cuenta tanto parte de la realidad, de lo que estamos viviendo hoy, que dije, lo voy a poner cuando venga Guillermo Robledo. Bueno. A ver, Martín, lo escuchamos. Es muy interesante la letra. Presidente, eres el peor. Neoliberal, vende patria sin honor. Nos endeudas, nos mientes sin temor. Pero el pueblo se levanta con voz y con valor. Escucha con atención. Argentina no se vende, no se privatiza, no se entrega. Eres un presidente sin escrúpulos, sin corazón. Mientras con sonrisas, con arte y con maña. Pero al pueblo no se engaña, el pueblo tus mentiras no se calla. Racista y corrupto, sin alma ni razón. Niegas la historia, tu corrupción será tu prisión. ¿Qué pasó con el narcocandidato? ¿Quién lo protegió? ¿Qué pasó con la coima del 3%? ¿Quién la pidió? ¿Qué pasó con el caso Libra? La estafa que nos golpeó. ¿Qué pasó con los funcionarios que compran casas y hacen viajes millonarios? ¿Qué pasó con los medicamentos para discapacitados? ¿Qué pasó con los préstamos del banco, subsidios para millonarios? ¿Qué pasó con los jubilados que ya no tienen ni para comer? ¿Qué pasó con la soberanía? ¿Qué pasó con los recursos naturales y las empresas nacionales? Todo se perdió. ¿Qué pasó con la carne? A los burros se ofreció. ¿Qué pasó? Porque hay represión. ¿Qué pasó con cobrar por reunión? ¿Qué pasó con la patria? No hay plata para el bondi, no hay plata para comer. ¿Y el oro argentino dónde está? ¿Qué pasó? Nos preguntamos, ¿qué pasó? Entreguista, eres el peor. Vende patria sin honor. Nos endeudas, nos mientes sin temor. Pero el pueblo se levanta con voz y con valor. Argentina no se vende, no se privatiza, no se entrega. Argentina se defiende y se protege. Gobierna con decreto sin respeto a la Constitución. Pero el pueblo no se calla, no se rinde. Nunca de rodillas. La patria es libre y soberana. Traidor, aquí termina tu traición. Te lo demanda tu nación. El pueblo unido, un solo corazón. Defiende la patria con convicción. Esperamos tu renuncia, traidor. Esperamos tu renuncia.
Bueno, espero que hayan prestado atención a la letra de este carnavalito. Yo le puse carnavalito porque no encontré bien y pido disculpas, pero bueno, me gustó porque es el reflejo, en parte de lo que estábamos hablando recién con Guillermo Robledo y en parte de lo que sabemos todos los que transitamos la calle y estamos viviendo esta etapa tan nefasta, una de las más oscuras de la República Argentina. Muy triste, pero bueno, ahora acá vamos a seguir analizando un poco con Guillermo. Bueno, acá llegamos, hubo seguramente muchas fallas de esta democracia, como dijimos al principio, pero bueno, acá estamos los argentinos para ver cómo continuamos. Vos sabés, estás trabajando mucho sobre este tema de la riqueza y quiero un poco que empieces a explicarle a la audiencia por qué tomaste este tema, qué es lo que te hizo reflexionar y a qué arribaste, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre hablamos de los pobres, pero nunca hablamos de por qué los ricos son tan ricos y qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? Bueno, mira, de hecho uno siempre en la vida, como te conté recién, estuvo peleando a favor de los humildes, de los pobres, ¿no? En algún momento yo, la verdad te voy a ser honesto, cuando el peronismo se convierte en menemismo, claro, ahí empecé se me complicó la identidad. Sí, y seguro, dije, se nos pasó a todos. ¿Qué esto pasa? No ¿Cómo es es esto peronismo, dijimos. Pero se dice peronista, pero ataca a los pobres. Bueno, ahí, o sea, te estamos hablando hace ya 35 años. Ay, parece mentira que pasó. No lo toques. Entonces, ahí empecé a buscar nuevos paradigmas. Dije, acá hay que buscar nuevos paradigmas. Sí. Algo pasa, algo nos falló. Sí, antes la identidad te garantizaba que defendías a los humildes y ahora ya no. Entonces ahí empecé a buscar nuevos paradigmas. Se va a ir muy lejos en ese sentido, no los distintos caminos que transitamos. Ahí viene la cuestión del Centro de Estudios Entrópicos Rodolfo Walsh, ajá, donde inmediatamente desembarcamos en que hay una forma de medir la riqueza que es no monetaria sino física. Uh-huh. Dije, ¿esto qué es? Claro, explica un poco. ¿Qué es esto? Sí, o sea, uno agarra un vaso de agua y esto sí, bueno, vale 10 pesos. Pero atrás de esto hay todo un montón de mediciones que se hacen, que justamente la entropía y la economía ecológica empieza a ser, medime esto en términos físicos, energéticos, biológicos, de todo lo que hay atrás de un vaso de agua. Todo el costo, el que está... Claro, pero sin monetizar. Sí, sin monetizar. O sea, al monetizarlo, el sistema, que no tiene nada tonto para hacer esa concentración de riqueza en pocas manos, monetiza y borra toda la información que hay sobre... De un producto. Tanto la cantidad de horas de trabajo que tiene, como la cantidad de material físico, biológico, incluso ahora digital. La monetización es una omisión. Eso es una de las principales conclusiones que llegamos y le llevamos a Francisco. Cuando nosotros vemos que Francisco todo esto lo escribe en la Laudato Si, lo escribe sin hacer este planteo, lo describe de otra manera y abre un paradigma y dice claramente que dije, bueno, ya está, acá tenemos la bendición para seguir absolutamente por este lado. Entonces nos pusimos a trabajar y a profundizar y fuimos encontrando esta contradicción, y cómo es que un país que produce todo lo que produce se ha retrasado en la pobreza. Bueno, la explicación es la moneda. La clave de la cuestión está en la moneda, la divisa, que es lo mismo que decir en una moneda que no es la tuya. O sea, vos no es casual que te endeuden externamente una moneda que no es la tuya. Te endeudan como plan para hacerte retroceder y empobrecerte y demás. Y eso es el tema en que estamos ahora y del cual tuvimos una oportunidad de salir en el 2001, no salimos, ¿no? Después vino el gobierno de Cristina y Néstor, que fíjate lo que hizo. Lo más importante que hizo fue desendeudarte del Fondo Monetario. Sí. O sea, una cuestión de moneda. Sí, claramente. Tal cual. Tiene una visión clarísima, Néstor. Ahí ganaste libertad. Y soberanía. Y soberanía. Sobre total. todo Después, soberanía. Nosotros decimos que el tema monetario financiero es la madre de todas las soberanías. Después vienen todas las demás.
Después viene el Claro, Paraná. si no tenés moneda propia. Chao. No es casual que te lo instalan a Macri de vuelta y lo primero que hace es reendeudarte. Y después, bueno, el gobierno de Alberto no hizo nada, y este que lo profundiza. Entonces, ahí tenemos el tema. O sea, y si vos te vas a la historia del peronismo, Perón lo tenía claro. Sí. Lo primero que hizo en el 45 y en el 73 fue agarrar la manija del Banco Central. Porque la moneda se maneja del Banco Central. Del Banco Central dejás que se fugue el capital o que no se fugue. Que los precios se dolaricen o que se desdolaricen. Todo eso se hace. Maneja desde ahí. Y Perón siempre puso, y esta me parece que es la gran enseñanza para el próximo gobierno, que yo descarto que no hay ninguna posibilidad de que vuelva a ganar por derecha para mí con Vileo, con quien sea. La sociedad argentina ya empezó a transitar un camino de búsqueda. A dar cuenta de que esto claro. no va así. Entonces, de entrada lo que hay que tener es experiencia, que es lo que estamos haciendo ahora con el observatorio y las distintas instancias, de que hay que recuperar esa experiencia de que hizo Perón, que puso al pueblo en el Banco Central. O sea, el directorio del Banco Central en el año 45 era Miranda, que era un empresario nacional, y los sindicatos, que en ese momento eran los sindicatos principales de la comunicación, que eran los de los telegrafistas. No había mucho los sectores directores del Banco Central. Qué bárbaro, hay muchas cosas que uno desconoce. Y que eso está borrado incluso de la memoria peronista, yo se los explico a todos, muchachos, no es casual. Desde ahí, entonces muchos compañeros se van a la cuestión de la reforma constitucional del 49. Sí, pero la hizo 3 años después de que nacionalizó el Banco Central. Porque desde ahí dio vuelta. Banca, exacto. Que es lo que uno siempre sigue reclamando. Después en los 70 también se seguía reclamando. Exacto. La nacionalización y después lo volvió de la banca. Y después lo volvió a hacer en el 73 con Helbar. O sea, la fórmula que hizo en el 45 la repitió en el 73 y la vamos a tener que repetir ahora de vuelta. Si no... Seguimos peor. Seguimos peor. Sí, porque otra vez te vas a hacer sapo. No. ¿Entendés? Entonces... La riqueza es un problema de quién administra la moneda nacional, internacional, y tenés la experiencia, no solamente de decir, no, te quedaste en el 45, en el 73, no, es lo que hicieron todos los otros países que avanzaron. Claro. Lo que estamos diciendo nosotros, porque todo el mundo dice, no, ¿por qué el dólar no existe en Brasil? ¿Viste que el dólar no corre en Brasil? No, porque entonces empiezan cualquier tipo de teorías, ¿viste? Pará, las instituciones financieras de Brasil no las tocó nadie. Parece la coherencia de un ahí, Estado. Pero es de una institución que dice, no, está bien, por ahí discuten. Ni Bolsonaro se animó a privatizar el Banco de Desarrollo, ni a meter el dólar en la economía. Hay cosas que los brasileños no tienen muy claras, vamos por derecha, que mantienen una línea. Acá Y nosotros la perdimos. Vamos a tener una gran oportunidad ahora de recuperarla. Eso es lo que nosotros ahora... Estamos trabajando con un montón de compañeros, ¿viste? Te dije el Pepe Batela. Sí. Ahora me vas a explicar Marco un poco los que están trabajando. Con Marco del Pont también. Pero no es Mercedes. No es Mercedes. Es de la familia, pero es Alejandro Marco del Pont, que es un economista de La Plata, que forma forma parte del observatorio. Esa línea. Sí, mantiene, pero no es ella. No es ella, ¿no? Sí. Y preparando una serie de herramientas, de instrumentos, de expedientes para el próximo gobierno. Nosotros ya estamos trabajando con esa lógica. Exacto. O sea, de plantarle, no porque este gobierno vaya a hacer algo, sabemos que no, pero el expediente una vez que está plantado, está plantado. Es lo mismo que hicieron las madres y las abuelas durante la dictadura, que decía, ¿para qué presentás papelitos de habeas corpus? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Todo. Porque todo eso, viste, papelitos que aparentemente son... pérdida de tiempo, en algún momento histórico la tortilla se da vuelta, como se dio con los derechos humanos. Fíjate lo que hicieron los derechos humanos. Cuando Alfonsín saca la ley de obediencia de vida y punto final, ¿qué hicieron? Los juicios de la verdad. Que fue seguir acumulando la información de lo que pasó. Eso fue la documentación impresionante. Aunque no tenía ninguna posibilidad de sentenciar ni qué sé yo. Hasta que llegó Néstor y estaba todo ahí. ¿Te das cuenta? Si no, no se podría haber hecho nada. No, hay que insistir. Entonces, y esto es lo mismo, con ese criterio que nosotros estamos preparando una serie de expedientes, algunos están ya presentados, para que el próximo gobierno apunte a básicamente una desdolarización de la economía. Es fundamental.
fundamental. Es fundamental, y más con el tiempo que se viene, con todo lo que estamos viendo que está pasando a nivel internacional. Exacto. Con que no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, su moneda, su presidente, porque las cosas que se están observando, así sin ser un gran analista, ¿no? Sí. De la realidad es que el imperio está destruido por dentro y está destruido por fuera, porque tiene una deuda externa impresionante también Estados Unidos. Pero bueno, volvamos a nosotros, Sí. que es lo que nos interesa y esto que estabas planteando. Y sabemos que estás trabajando con Pepe Svatella en una propuesta que es este expediente que quieren armar sobre estos temas. Sí, el concepto es el siguiente, para que la audiencia lo tenga claro, fácil. El Estado argentino no conoce los costos, no los precios, en pesos de los productos que consumimos. Eso es real, sí. O sea, está ciego. O sea, cualquier funcionario que se siente desde el presidente para abajo no sabe, porque el Estado no concentra, no produce esa información que históricamente la produjo, y que la producen todos los estados del mundo. Porque la pregunta es... Fundamental. Claro, pero ¿por qué los estados del mundo no tienen inflación? Si emiten lo mismo que nosotros, esa mentira de que la emisión es la causa de la inflación, que genera la inflación. Este presidente te ha demostrado que es mentira. Porque, bueno. Mirá lo que está haciendo y sigue entonces, la inflación. Y sigue la inflación y sigue subiendo y va a terminar. Ahora, el próximo gobierno tiene que producir esa información. ¿Cómo la produce? Sencillamente con una herramienta que existía en la Argentina, que el primero que la hizo fue Perón en el 53, después se hizo en el 63, la hace Ilía, la actualiza Ilía, en el 73 la vuelve a hacer Perón, que se llama matriz de insumo-producto, que es una matriz donde están los precios, los costos de producir todo, desde un escarbadiente hasta un auto. Se imagina que eso se hacía cuando no existía la todo tecnología lo que de la cual tenemos ahora, hoy claro. es facilísimo. Claro, Hoy es sí, facilísimo. se ponen datos, se meten Se ahí pone en la datos, máquina y se ya cruza, está. en 2 Sale minutos. rapidísimo. Bueno, nosotros hace 36 años que no lo hacemos. El Estado argentino dejó de hacer eso hace 36 años, con Cavallo. Claro, Cavallo lo destruyó. Claro, sí, Porque es que él sabía lo que estaba vienen destruyendo. vienen a destruir las cosas que estaban bien hechas. Porque al destruir eso, el funcionario que se sienta que tiene que ponerle el cascabel al gato a los precios monopólicos hablando mal y pronto, ¿puedo? Sí, puede. En bolas. Claro, sí, en bolas. ¿Entendés? Porque no se sienta de ahí un monstruo de la Shell y te dibuja cualquier número. Cualquier cosa. Y vos te sentás y no, tengo que aumentar porque aumentó esto. No tengo nada para sentarme ni a negociar. No tengo que aceptar lo que dice el monopolio. Claro, estamos totalmente desvalidos en manos de otros. No tenés, es como si vos, viste, es como un médico que va y agarra y el pibe tiene 40 grados de fiebre y no tiene forma de detectarle nada del origen de la fiebre. Eso es el tema de la inflación en la Argentina. Entonces, el expediente que estamos armando con el Pepe Svatella, que él fue presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, sí. Entonces tiene una autoridad muy importante, es armar un expediente en la Comisión de Defensa de la Competencia para que se vuelva a reconstruir eso. Este gobierno no lo va a hacer. No, por supuesto. Pero la Comisión de Defensa de la Competencia, que es un órgano que nadie le da 5 de bola, no es conocido tampoco mucho. depende directamente del presidente. Eso tampoco se sabe. No. Es el único juzgado porque tiene un poder de ser juez. El presidente de la comisión tiene el poder de ser juez. De que hay un allanamiento a una empresa, le tiene que dar todos los libros. O sea, tiene un poder judicial muy importante. En todo el mundo se ejerce menos acá. Viste que le meten a veces multas terribles a Google. Eso es la Comisión de Defensa de la Competencia de cada país. Claro. Pero porque tiene ese poder judicial. Pero acá eso no se usó nunca. En los 40 años de democracia, nunca se usó la Comisión de Defensa de la Competencia para domesticar la inflación. Y cuando no te domestica la inflación, te terminan desgastando políticamente, porque la gente no confía en la moneda, va rajando a comprar el dólar. ¿Entendés? Te destruyen la confianza en tu moneda y chau. Todo lo demás viene después. El problema es sentarse a esperar que los demás resuelvan. No, y que pierda las elecciones, porque perder las elecciones de medio término, porque todo sigue igual. Pensemos en esto.
Ahora, ¿y ustedes dónde están llevando, más allá de la elaboración de este expediente y todo lo que van a presentar? ¿Esto lo están trabajando con otras agrupaciones, con partidos políticos? No, se lo empezamos a llevar la idea. Acercar a gente que claro, se lo tiene llevamos a la posibilidad. Confederación de Jubilados, de Pensionados. Empezamos a tirar la idea, porque en realidad la idea la tuvimos siempre, pero no estaban las condiciones para que prenda. ¿Por qué? Porque todavía estaba el mito de que Milei había domesticado la inflación. Claro, cuando se cayó hace 2 meses, empezó el debate, pará. Claro. Porque la sociedad compró la mentira de que el problema era la motosierra y todo eso. Resulta que aplicaste la motosierra y la inflación hace 8 meses, 9 meses que sigue subiendo. Entonces ya hay un clima para discutir la inflación. Claro, es muy importante. Si vos lo planteabas antes, no, nadie tiene por eso tomamos la decisión de ir a la carga, y ahora estamos, sí, como vos me decís, le llevamos la idea a todo el mundo. Y no es lo mismo llevar una idea o un programa en un papelito o un volante, que está bien, sí, está todo por perfecto, supuesto, sí. Que yo te diga, mira, acá hay un expediente, adherite. Muy bien, muy ¿entendés? bien. Acá tenés un número de expediente, número tal. ¿Y dónde piensan continuar? ¿Cuáles son los otros pasos a seguir respecto de si van a acercarse a algún bloque, ya sea diputados o senadores? A todo el mundo. Perfecto. O sea, nosotros calculamos, estamos presentando, calculamos en 30 días el expediente. Perfecto. Una vez que lo tengamos, presentado, ahí empezar a didistribuir y hablar. Lo importante es que lo presentamos en cabeza de Esbatella, o sea. Claro, no. Es más, no. si hay gente que quiere acompañarlos en la presentación original, como por ejemplo la Confederación de Jubilados, sería un golazo, porque entonces ahí está. Los jubilados no solamente están peleando en la plaza. Y bueno, esto lo tenemos que conversar. Claro. Esto lo vamos a conversar. Pueden adherirse después, pero es mejor si sos fundador. Claro. ¿Viste? Bueno, fundador, quiero decir, en el expediente original. Sí, porque le da fuerza a la presentación. No es lo mismo que sea, un grupo de militantes, como sería nosotros, Observatorio Padre Arrupe, qué sé yo, pero si vos decís, estoy presentando como un hombre que tiene la trayectoria como el Pepe Batella, que es presidente de la comisión, presidente de la UIF, un tipo intachable. Realmente. ¿Viste? Pocos saben que estuvo 8 años procesado ahora por haber firmado como UIF que Milagro Sala estaba todo impecable. No se sabe, todo eso está todo tapado. Está todo tapado. Está todo armado para que aquellos que hicieron algo por el país estén encarcelados. Esto es una realidad. Así que esa es la idea, en 30 días presentarlo y empezar después a trabajarlo. A todo el mundo. Y también a los organismos, a los sindicatos, a las centrales de trabajadores. Y ahora que está habiendo una movida interesante, de buscar otros espacios más allá de la CGT, que hay varios gremios que se están reuniendo y que han sacado una declaración muy importante, que vendría a ser casi como el puntapié de un programa futuro de gobierno. Él le está dando una herramienta. Entonces, se suma. Claro, eso me parece muy importante. Bueno, el PP trabaja con una corriente sindical ahí, la corriente sindical federal, el PP Batella es uno de los asesores económicos, así que automáticamente cuando esté plasmado se lo va a llevar, no hay ninguna duda. Sí, y yo creo que todo esto, mancomunadamente, todos los sectores que estén preocupados por el devenir y qué es lo que va a pasar después del 27 o antes del 27, porque no sabemos tampoco qué va a pasar con este gobierno, ¿no? Porque el grado de corrupción y el grado de entrega que está haciendo del país ya uno no lo puede calificar. Todos los días nos enteramos y de casualidad nos enteramos de cosas que están pasando en el sur, de las cosas que están pasando en Misiones, de las cosas que están pasando, porque hay un movimiento que se está reflejando en el interior de nuestras provincias, de mucha lucha y de mucha confrontación con las políticas de gobierno. Pero que bueno, por el momento ya lo hemos comprobado, cada vez que hubo una votación, aparentemente arreglan de alguna manera que los diputados y senadores responden a intereses de los gobernadores para que les den sobrevivencia. Sobrevivencia. Qué poca capacidad que tienen también de pensar en el futuro del país. Es decir, lo que pasa es que esto es muy perverso, o sea, porque primero te saca la plata.
con lo cual te destruyó el federalismo y después te dice, vos querés sobrevivir, querés pagar los sueldos, votame esto. Así funcionó, así, es una extorsión. Es una extorsión permanente. Absoluto. Entonces, no es que vas a disculpar al gobernador, porque podrían hacer otra cosa, pero hay un problema más estructural. Pues si no, vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Todo el mundo traiciona el mandato que le dio la gente? Sí, pero yo digo, ¿cómo puede ser que nadie se lo enfrente, no? Porque hay pocos gobernadores que lo están enfrentando o denunciando por lo menos el hecho de que no les haya mandado el presupuesto que tenían, que tiene que distribuir el gobierno federal a las provincias como corresponde, y las provincias no tienen cómo hacer, les tiró el tema de la obra pública, todo, la salud, la educación, y si no tienen los recursos. Bueno, todo esto forma parte de un paquete gravísimo. Que no va a terminar bien. No, es que no estamos bien, ya no estamos bien. Ya no estamos bien. Con las cosas que uno se va enterando, ¿no? De esta venta e invasión del ejército de Estados Unidos, que están ahí en el sur, ya lo toma como propio. De la Patagonia, que la quemaron a propósito, y que bueno, que aparentemente, por lo que dicen la información que nos llega de las provincias, hay un montón de personas que forman parte del ejército israelí o que se están por instalar en nuestra Patagonia, y que esto no se habla en ningún lado, no nadie, todos tapan todo, y mientras tanto tenemos a un pueblo totalmente empobrecido, con hambre, donde la gente realmente está sufriendo muchísimo. Es de una inmoralidad lo que están haciendo. Así que bueno, el tema es como para ir dándole un cierre a esta charla tan interesante que hemos tenido, y todo el conocimiento que nos has traído de la importancia que tiene este observatorio de la riqueza y cuál fue su inicio, su inspiración. Qué bueno que esto que lo pudiste decir, porque yo lo conozco de hace mucho al observatorio, pero nunca, no sé si salió en algún lugar, te soy sincera, yo no lo había leído por lo menos, de cómo fue este inicio que vos planteaste, ¿no? Sacarlo desde las propias bases, de la necesidad de la gente y de las creencias. Por eso, esto sí es profundamente cultural, y por eso también lo que quieren destruir es nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero no van a poder, ¿eh? Yo creo que no. Yo te digo que la cultura es la trinchera de aguante de la sociedad. Yo creo que sí. Y fíjate que no han logrado, manejan por ahí alguna figurita de la farándula para eso. Pero la sociedad va por otro lado. La cultura es la cultura, el trabajador es el que hace la cultura de un pueblo, de una nación. Y en cada provincia la construye respetando un poco este mismo espíritu, o sea, la cultura de... Esto que vos pasaste ahí recién, hermoso carnavalito, que está mezclado un poquito con la música de los pibes ahora, ¿viste? El rap. Por eso me gustó, ¿viste? Ahí te lo están diciendo, o sea... la cultura, cultura, yo creo que ha sido así como fueron los jubilados y los discapacitados los miércoles, la cultura fue el segundo nivel de resistencia. Yo creo que por eso el imperialismo, si bien nos ha derrotado, porque la gente a veces se enoja, digo, no, nos derrotaron, no nos vencieron, que son dos términos totalmente diferentes. Nos han derrotado en diferentes batallas que hemos ido perdiendo. Entonces, bueno, tenemos que admitir que nos derrotaron, ¿no? Si no, no hubiera estado Milei ahora. Pero hay una parte que es inquebrantable. Lo que la gente y el pueblo aprendió con la otorgación de los derechos del peronismo, eso no pueden destruir. Acá el peronismo fue lo que le puso la traba, ¿no es cierto? Y ahora están desesperados, yo creo que están muy preocupados porque saben que es esa trinchera, así como estuvo la trinchera de los jubilados y demás, y de la cultura, empieza el peronismo a resurgir también como trinchera de identidad para sacárselo de arriba. Sí. Y obviamente sabemos que entre el peronismo hay de todo. Hay de todo. Pero no puede aparecer un peronista con una motosierra. Absolutamente no, porque no sería peronista. No se va a tolerar. Entonces tiene el problema de que el peronista que surja les preocupa que
resulta que venga, en lugar de con una motosierra, venga con la pala y los ladrillos y el cemento a construir. Entonces, destruir, Sí, sí. destruye. No hay Ahora posibilidad. tenemos que construir. Mira, yo acá rescaté también una partecita que escuché de algunos audios tuyos que vos comentaste, ¿no? Que las nuevas generaciones tienen que leer a Perón. Muchos dicen, no, otra vez con Perón, pero el Perón ya se murió, pero es porque no profundizan lo que quiere decir. Y vos lo habías dicho acá, hay que leer a Perón en los libros, que es lo que dejó como lema de los Vendepatria, la fuerza es el derecho de las bestias, la hora de los pueblos, y en donde vos comentabas que ahí planteaba Perón que el camino iba hacia el socialismo y la socialización. Y es verdad. Por eso en muchos lugares dicen que bueno, el peronismo Distinto es de tipo de izquierda. socialismo, decía, Claro, ¿no? claro. Pero, ¿viste? El socialismo árabe, el socialismo Claro, el exacto. africano, el chino, Sí, el no ruso. importa, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro, decía Perón. Exactamente, entonces el socialismo nuestro fue el peronismo y por eso Chávez cuando empezó a leer a Perón dijo, bueno, yo soy claro. peronista también. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, ya terminamos. Ay, me está haciendo señas desesperadamente ¿De que nos pasamos? sí, nos pasamos. Uy. Bueno, nos despedimos hasta el lunes próximo de 19 a 20. Muchísimas gracias. No, gracias Raquel a vos. Muchas y, gracias, bueno, ha sido muy estamos ilustrativo siempre a todo tu disposición. conocimiento y los dejamos acá en Caput con, Chau. para el próximo programa Por el amor al arte. Adiós.